Continuamos por acá una vez más. Estamos hablando acerca de la kenosis de Jesús y luego estaremos hablando de la plerosis en Jesús, entendiendo que Él vivió una vida tan natural, tan normal como la de nosotros. Jesús no fue un superhombre. Ahora, algo que sí quiero dejar muy claro, la humanidad de Jesús, la vida limitada que tuvo Jesús durante el desarrollo de su ministerio, eso ya quedó atrás, ¿sí? El Jesús que tenemos ahorita no es ese mismo que lleno de limitaciones, lleno de, en este caso, acciones que no podía hacer. El que tenemos ahorita, el resucitado, ya está glorificado. Es más, cuando Apocalipsis habla de él, que cuando él venga, su mirada va a ser como llamas de fuego. La pregunta es esta, es decir, hagamos una analogía con un suplete, ¿sí? ¿Sabe eso? Lo que llaman oxicorte, soplete. Usted llega y lo prende y para el chorro de candela así. A lo que usted se lo ponga, le abre el hueco para allá. ¿Qué es lo único que puede soportar a ese chorro de candela? Otro chorro de candela similar. Pero todo lo que usted se lo ponga lo va a cortar. Entonces, esa mirada penetrante de Jesús, los únicos que la vamos a poder soportar somos los que ya hayamos sido glorificados, que hemos sido llevados a su mismo nivel. Entonces nos vamos a poder ver cara a cara, porque hemos sido llevados al nivel de Él. Pero los que no estén en ese nivel de Él, ¿qué van a poder aguantar? Nada, nada. Ahora, a la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida, en este caso, es donde él dice, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, hablando de su segunda venida, ni aun los ángeles que estaban, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, solo el Padre, en su potestad tenía esta respuesta. Jesús estaba limitado, como todos lo sabemos acá. A la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida para el establecimiento del reino, Jesús afirmó enfáticamente que él no lo sabía. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en su mente y en sus corazones, no era la omnisciencia operando en Jesús, eran los dones de revelación que se manifestaban en Jesús por el Espíritu Santo que estaba en él. Citemos el pasaje. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Eso está en Marcos 2, 6 y 8. Entonces los escribas y los fariseos comenzaban a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, oiga esto, conociendo los pensamientos de ellos, pero por el Espíritu, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 5, 21 y 22. Observa que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fueron dos escritores, Marcos y Lucas, que recopilaron información, pero no estuvieron presentes en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información a los escritores se dejó llevar por lo acontecido, mas no tenía ni el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a duda fue quien la reveló en palabras de ciencia. El cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1,
47 y 48. En este pasaje podemos observar que Jesús está moviendo, que Jesús se está moviendo en dos dones de revelación dados por el Espíritu, que son visión espiritual y discernimiento de espíritu. En conclusión, si Adán era omnisciente, Jesús tenía el derecho de operar en la omnisciencia. Pero como Adán no era omnisciente, Jesús tampoco debía operar en la omnisciencia, ya que él es el postrer Adán, semejante al primer hombre, pero sin dar la opción que existiera un tercero como tal. Entonces, en este aspecto, debemos estar claros que Jesús estaba actuando por lo que el Espíritu Santo le daba a entender. Amén. Jesús tampoco era omnipresente. Esto está bien claro en las Escrituras. Jesús se valía de transporte para llegar a hacer su traslado a los poblados. Se valía de barcos, Mateo 9:1, 14:13, 15:39. Caminaba, Juan 4:1 y 6. Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Se valía de un cuerpo que lo limitaba en el espacio y en el traslado. En conclusión, al tópico de la kenosis en Jesús se descarta por completo que Jesús operó en su divinidad o deidad. En Jesús, en su ministerio, de salvación, él todo lo hizo como hombre, y en esto está su grandeza, que fue un hombre el que venció al diablo, no fue Dios. Entonces, el diablo ha tratado, escúcheme, hermano querido, el diablo ha tratado de meter en la mente de la gente que el ser que lo venció a él, o que Jesús lo venció a él porque era un superhombre. No. Es decir, eso es para decir que lo que Dios hizo fue injusto. No. Así como él engañó, tentó y engañó a Eva, y luego entonces Eva fue el instrumento para seducir a Adán. Entonces él venció a un hombre, ¿sí?, con todas las limitaciones y virtudes del ser humano. Bueno, un hombre con las mismas limitaciones vino y hizo el trabajo, fue tentado, fue procesado de diferentes maneras, se movió con todas sus limitaciones, necesitó medios de transporte en todas las áreas, y ese mismo hombre, similar al otro, le dijo no. Cada vez que vinieron ofertas, le dijo no. El otro, con una sola tentación, se rajó, como dicen los mexicanos, pero este otro se dio el tupé, como dicen los argentinos, de vivir los 613 mandamientos de la ley, porque a Adán se le dio un solo mandamiento. ¿Cuál? No comer del fruto del árbol que esté en el medio del huerto. A Jesús, ¿cuántos se le dieron? 613. Y los vivió todos. Entonces, por supuesto, Jesús cambia la historia. No es que usted y yo tenemos que vivir esos 600 mandamientos, no, para nada. Es decir, Jesús cambió la historia. El detalle está acá, que un hombre, así como él venció a un hombre, bueno, un hombre también lo venció a él. Porque el detalle es que el diablo ha tratado y ha usado nuestra ignorancia para creerse gran cosa y para creer que la victoria que Jesús obtuvo sobre él fue injusta. Ahora, mira este detalle. Cuando ya al final, después de la gran tribulación, luego que se dé los dos juicios, juicio a Israel, juicio a las naciones, para darse cuando se dé el inicio de el milenio, dice Apocalipsis que un ángel va a descender del cielo, uno con una gran cadena, y lo va a atar. Eso a mí me impactó. ¿Cuánto? Un ángel. No es una fuerza combinada.
ángeles, arcángeles, querubines y serafines para poderlo atar. No, un ángel con uno solo va a bastar para atarlo. Entonces no es que es gran cosa tampoco. Por supuesto, hay que respetarlo, ¿sí? No creer que el diablo es un pobre diablo, pero tampoco es una gran cosa. Es el detalle, ¿no? Venció a un hombre, por esa victoria de que venció a un hombre, esa desgracia pasó a todos los hombres, pero vino otro, un hombre, y también lo venció a él. Ahora, esa victoria del primer hombre fue estrofiada, fue derrotada, pero la victoria que le hizo este hombre a él no tiene marcha atrás, porque fue una guerra decisiva. Aquí hubo un vencedor y hubo un ganador, y ese vencedor, sí, ese vencedor, no hay posibilidades de que haya de que sea retado. Porque el instrumento que el diablo usó para hacer lo que hizo con Jesús, Jesús se lo desintegró. Por lo tanto, no tiene con qué nuevamente hacer algo para presentarse como un retador ante Jesús. No hay la posibilidad. Es decir, la victoria que obtuvo Jesús fue total y contundente. Sin embargo, debemos estar claros que lo que Jesús le quitó al diablo fue la autoridad, no el poder. El diablo sigue teniendo poder. Hurta, mata y destruye. ¿A quién? Al que se le mete en su terreno. Pero el que no se mete en su terreno, él no puede tocarnos tampoco. Amén. Porque tenemos nuestro hermano mayor que nos defiende. Y aparte de eso, aunque nuestro hermano mayor esté en el cielo, y hay un proverbio que dice, mejores vecinos cerca que hermano lejos, bueno, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, por si acaso, ¿no? Entonces, aunque Jesús está ya a kilómetros, sentado a la diestra del Padre, aquí dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Ok, que tiene todo el mismo poder que Jesús, que el verbo antes de ser Jesús tenía, y el mismo poder que Jesús tiene ya después de ser resucitado. No estamos hablando, porque el Espíritu Santo sí es verdad que no tiene ningún tipo de limitaciones. Esas limitaciones las tuvo Jesús temporalmente. No es que ahorita las tiene, no, las tuvo en su tiempo. Ahora, para tener una mayor comprensión de su humanidad, en el tópico que sigue desarrollaremos y trataremos y estudiaremos acerca de las concupiscencias que se dieron en Jesús y analizaremos su carácter. Vamos a realizar un estudio etimológico del término concupiscencia para poder entender por qué es relacionado a Jesús. Esto escandaliza a algunas personas. Hace poco viajé, estuve en Portuguesa y hubo una persona del grupo que se escandalizó. Después que yo prediqué, nos sentamos, se armó un debate más de una hora. Ella empeñaba que Jesús no pudo sentir concupiscencia, que Jesús no pudo tener esas limitaciones como tal. Chaval, está en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Porque nos hemos hecho, escúchame esto, nos hemos hecho de Jesús durante su estadía en la tierra un superhombre. Ajá. Pero no conocemos ahora al Jesús que resucitó. Es decir, Jesús durante su estadía en la tierra no fue un superhombre, pero ya después que muere y resucita, los beneficios que hemos adquirido y la posición que él adquirió, esa no la entienden muchos entonces. Entonces le queremos dar un superhombre a Jesús para el momento de su naturalidad humana, pero ya después no queremos entender la gloria en la que Jesús está y se está moviendo y en la que nos tiene a nosotros, que es otro grave error. Es decir, debemos estar claros de estas limitaciones, de estas posiciones de Jesús, pero también debemos de entender que estas limitaciones fueron temporales. Y que nosotros estamos en estas limitaciones, pero en la gloria que Jesús obtuvo, también tenemos un poquitico ya de esa gloria en nuestro espíritu. Amén. Ahora, estaremos estudiando,
Las concupiscencias en Jesús. Concupiscencia. Este término define las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo bueno o lo malo. La concupiscencia puede nacer de las cosas externas, es decir, lo que veo, lo que huelo, que perciben los sentidos físicos, o de lo interior o natural como acto biológico o fisiológico. Segunda Timoteo 4:3 y Santiago 1:14 y segunda de Pedro 3:3 y primera de Juan 2:16 y Judas 16. Aquí están textos bíblicos que corroboran las manifestaciones de las concupiscencias internas y externas. Concupiscencias que se van a despertar por lo que vistes, por lo que oíste, por lo que oliste o por lo que tocaste. Los 5 sentidos. O por lo que probaste. ¿Sí? Los 5 sentidos. Sin embargo, hay concupiscencias que se van a despertar internas en nosotros. Pensamientos que van a venir y van a producir. ¿Sí? Concupiscencia. Dije que el término concupiscencia es deseo. Grande, desmedido, sea bueno o sea malo. El detalle es que cuando nosotros nos predicaron y nos hablaron de concupiscencia, creemos que el término concupiscencia tiene que ver solo con lo malo. No, no tiene solamente que ver con lo malo. Ahora, desde el punto de vista etimológico, el término concupiscencia es utilizado en los textos originales para hacer referencia a los buenos y a los malos deseos. Esto indica que podemos conceptualizar el término concupiscencia como todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. La Biblia hace registro de las buenas concupiscencias. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo, que es concupiscencia, de partir, de irse para el cielo con Cristo Jesús. Ahora pregunto yo, ¿tiene usted deseo de irse de la tierra con Cristo Jesús? Amén. Yo quiero, pero mira lo que dice Pablo. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, en Primera Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, el término acá mucho deseo es concupiscencia, de ver vuestro rostro. Es decir, Pablo tenía concupiscencia de irse con Cristo, pero también tenía concupiscencia de ir a visitar los tesalonicenses. ¿Sí? Ahora, Lucas 2:15 aparece el término concupiscencia. Jesús se lo atribuye en lo personal y les dijo, cuánto he deseado. El término deseado acá en Lucas 22:15 es concupiscencia. Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, Jesús está hablando de la Pascua que iba a comer con sus discípulos porque la vista de Jesús no estaba, escúcheme esto, la vista de Jesús no estaba en el padecimiento, el momento duro o difícil que por el cual iba a pasar. La mirada de Jesús estaba del otro lado de la cruz. ¿Sabe qué había del otro lado de la cruz? Victoria. ¿Sabe que había del otro lado de la cruz? Derrota para el diablo. ¿Sabe que había del otro lado de la cruz? El que se acabaran las limitaciones en las cuales Jesús estaba caminando. Entonces, él deseaba comer esa Pascua porque él sabía que inmediatamente comiera la Pascua iba a ser apresado. Luego de ser apresado iba a ser juzgado. Luego de ser juzgado iba a ser crucificado. Luego de ser crucificado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero al tercer día se rompía todo eso. Al tercer día la victoria iba a ser una única en su estilo.
para nunca jamás volverse a repetir. Y entonces ahora él subía al tercer cielo, los discípulos que por muchos años fueron traviesos y cuantas cosas más, él los estaba trabajando y él sabía que de la única manera que los pudiera salvar, de la única manera que él pudiera transmitirle a ellos la vida eterna que estaba en él, era del otro lado de la cruz. Por eso él tenía deseo de comer esa última Pascua, porque su vista estaba del otro lado de la cruz. Toda la gloria que venía. Lo que Jesús quiso decir fue: cuánta concupiscencia tengo de comer estas Pascuas con vosotros antes que padezca. Si observas bien el escrito que registra el deseo de Jesús, está entre dos signos de admiración, lo que denota las intensas y desenfrenadas concupiscencias que Jesús tenía en el momento indiscutible. En Jesús nacieron concupiscencias, no producto de lo malo, sino como consecuencias de lo natural. En lo biológico o fisiológico, tuvo hambre, algo natural entre todos los seres humanos. Mateo 4, 2, 21 y 28. Tuvo sed, Juan 4, 6, 14, 19, 28. Sin lugar a duda, hacía todas sus necesidades fisiológicas. ¿Cuáles? Evacuaba y orinaba. Sin lugar a dudas, tuvo deseos sexuales en lo natural. Esto fue una de las cosas que le pateó a aquella mujer que le estoy diciendo. Pastor, ¿cómo va a ser posible? Jesús tuvo erecciones. Sí tuvo. Pregunto yo, ¿no es un deseo biológico? Es decir, ¿no es una acción biológica el que un hombre tenga erecciones? ¿No es una acción biológica? Sí. ¿No es una acción biológica en una dama que por tener deseo sexual su vagina se engrandezca? Tan normal, tan normal. Ahora, eso es algo normal biológico. El detalle está con quién va a hacer lo que va a hacer. En este caso, Jesús no tenía con quién hacerlo, porque esa era la posición para la cual él había venido. Ahora, el detalle está, ¿eso es bíblico que Jesús tuvo erección? Vamos a verlo. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de sus madres, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir, el término es hacer esto, que lo reciba o hágalo. Ahora, ¿de cuántos eunucos me está hablando? 3. El eunuco que nació con todos los órganos sexuales, órganos reproductivos, pero no tiene deseo por nadie. No son homosexuales, entre hembras y varones. No son homosexuales, sencillamente no hay deseo. Ok, ese es el que nació eunuco. Eunucos que hicieron eunucos. En el tiempo antiguo se daba mucho con los hombres. Es decir, los castraban, les cortaban los testículos, les cortaban el pene y los ponían para criar doncellas, para evitar violaciones. Se cuenta que en la guerra de Vietnam hubo un pelotón de mujeres que les habían cortado, quitado la parte principal del clítoris para que no tuvieran sensación al sexo y las formaron como una máquina de guerra para matar gente. No sé si usted había oído eso. En Vietnam se cuenta. Porque es decir, de lo malo se cuenta, es decir, de Vietnam y de los demás, pero hay otros sitios que no cuentan lo malo. Ahora, el detalle está que hay eunucos que los hicieron, unos que nacieron, hombres y mujeres, otros que los hicieron, hombres y mujeres, y hay otros que se hicieron ellos, determinaron hacerse. Ahora, el eunuco nacido no tiene deseo. El que fue obligado a hacerlo, sí, pero no tiene los terminales nerviosos para llegar a la eyaculación de ningún lado. Entonces, por lo tanto, no hay sensación. Va a tener el deseo, pero sin sensación no hay nada.
Pero tenemos el otro que tiene todo y que por causa del reino determina no hacerlo. Ahora, ¿cuál de los tres es Jesús? Vamos a ver. Jesús en el relato nos presenta tres tipos de eunuco. El que nace siendo eunuco, este es el que no tiene en lo natural deseo sexual de cualquier tipo. Congénitamente nació así. Es algo connatural en ellos. El que los hombres hacen eunuco, se trata del tipo de hombres que eran castrados. Para tenerlos al servicio en los palacios, donde cuidaban a las doncellas. De esta manera se evitaban una violación. El tercero, el que se hace eunuco por causa del reino. Todo lo contrario al primero y al segundo. Este es el tipo de hombre que reprime sus deseos sexuales con un objetivo. En este caso, según el testimonio de Jesús, es por causa del reino. Cuando Jesús hace referencia a los eunucos, podemos entender que tácitamente Jesús se identifica con los del tercer tipo. De no ser así, la tentación sexual no hubiera sido una oferta para Jesús, ni un tropiezo en el avance del ministerio. En la carta, a los hebreos, se hace mención a la tentación de Jesús en semejanza a la de nosotros, como sus seguidores, dando por cierto que si nosotros somos tentados en el área sexual, de igual manera, él padeció siendo tentado como nosotros. Citemos y analicemos el pasaje. Hebreos, vaya a la Biblia, no me crea solamente a mí, no me escuche y diga, no, todo lo que está diciendo el hermano es así, no, vaya a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 2:18. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció, hablando de Jesús, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos, este es Hebreos 4:15, el que viene ahora, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El problema es que la gente confunde tentación con pecado. No, tentación es el deseo, es el querer, el que se despierte la concupiscencia, y pecado es caer en ella. Y en este caso, hablando del pecado sexual, tiene que ver cuando se hace el sexo con la persona no adecuada. Me explico, con la que no es tu pareja, con la que tú legalmente no estás unido, no estás casado, de acuerdo a la situación donde tú vives. Si tú eres de una etnia, de una tribu indígena, donde el cacique es el que da la orden, es decir, cuando tú te gusta una indígena, hablas con el cacique y él te la entregó, y esa es la manera de casarse allá, esa es la manera de casarse. Si estás en un sitio como acá en la República Bolivariana de Venezuela misma, donde hay que ir donde una prefectura, donde hay que llevar un papeleo y casarse en el ámbito legal, pues esa es la forma. Porque aquí nosotros los ministros no casamos a nadie. Pero si estás en un país como en Israel, que el Estado no casa el líder religioso, pues bueno, es parecido al caso de la tribu indígena, donde el que casa es el líder de la tribu indígena. Es similar. Entonces, en ese aspecto, entendemos que si Jesús fue tentado en todo lo que para ti sea tentación, para Jesús también lo fue. Porque Él se hizo semejante a nosotros para poder entendernos a nosotros. Por eso es que un día el maestro enseñaba algo que a mí me llamó la atención. Él dice que supongamos que en un momento de la vida uno de nosotros llega y
cae en un pecado sexual. Ajá. Y entonces le llegamos a Jehová. Jehová, mira, perdóname, Jehová. Es que no me contuve, Jehová. Tú sabes, tú entiendes, Jehová. Él te va a decir, no, yo no entiendo porque yo no soy humano. Nunca he sido humano ni lo voy a hacer. Pero no te preocupes, María. Yo tengo uno que se llama Jesús, que él fue humano y estuvo por allá, y él te va a entender. Jesús, ven acá, atiende a María. Entonces, cuando María vaya ante Jesús y le eche el cuento a Jesús, Jesús le va a decir, sí, María, yo pasé por todo eso, María, pero no pequé. Es decir, no caí, no me entregué, no cedí, que era lo que tú tenías que hacer. María, pero tú no sabes que por allá está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo. Ah, no, sí, yo sé que está escrito, bueno, vaya a vivirlo, pues. Te perdono esta pero no peques, vete y no peques más. Eso es lo que nos va a decir, como le dijo a aquella mujer. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compadecerse tiene que ver, no es que nos apoya, sino que tiene conocimiento, sabe, vivió y pasó por donde nosotros estamos pasando. El detalle es que así como él pasó y no cayó, nosotros debiéramos ser iguales. Amén. Amén. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Hebreos 4:15. A continuación, vamos a hacer crítica de algunos términos que están en los pasajes para poder tener mayor comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor en relación a la humanidad de Jesús y su pronto auxilio en la tentación. Tentación, el término tentado o tentación que aparece en el griego es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás con el tentador. Mateo 4:3, Tesalonicenses 3:15. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte físicamente si lo pudiera, destruirte en cuanto al propósito, devorarte en cuanto al propósito es lo único que puede hacer y aniquilarte. Todo este tipo de tentación, las padeció Jesús. Jesús, si se rinde, se hubiera quebrado como Adán. Ahora, ser tentado no tiene que ver con pecado. Ser tentado tiene que ver con ser ofertado o con recibir la oferta de. Es como que llegó un vendedor a su casa y le ofreció un producto muy bueno, se lo va a dejar fiado, que él se lo va a pagar poco a poco, que cuando usted pueda se lo pague y entonces usted quiere, pero de repente dice, no quiero tener deuda. Quiero estar así feliz, quiero estar como estoy, necesito el producto, me hace falta, lo puedo pagar en las condiciones que me dieron, pero no se metió en deuda. ¿Pecó usted porque oyó toda la información del producto? No. Entonces, el hecho de que usted, el piso se lo mueva, cualquier deseo natural, biológico, fisiológico suyo, no es pecado. Pecado es ceder, caer en la oferta. Ahí sí. Pero mientras esté solamente oferta y usted se mantenga libre de esa oferta, sencillamente usted está libre. Entonces, vamos a dejarlo por esta ocasión hasta aquí. El tiempo se nos fue. Bendiciones.